Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y este es el programa a fondo de su noticiero Guatevisión. En los años 80, Guatemala vivía una guerra interna que se inició en 1960, 6 años después de la expulsión de Jacobo Arbenz Guzmán de suelo guatemalteco. La Guerra Fría en varios países del mundo se convertiría dentro de la historia de Guatemala en el detonante para fomentar una política sistemática de Estado para reprimir cualquier ideología que afectara los intereses del gobierno y que dejó más de 200,000 muertos y miles de desaparecidos. Esta es la historia de lo que pasó un 7 de diciembre de 1982, cuando niñas y niños, mujeres y hombres inocentes fueron masacrados en el parcelamiento de las 2 R's en La Libertad, Petén. La energía nos llena el tanque para llenar el tuyo. Blue Oil presenta. ¿Cuándo nace la historia? ¿De qué acontecimientos se tiene que partir para formar parte de la memoria de un pueblo, y no digamos la de un país? Esta es una de las miles de historias que forman nuestra patria, abrazada hasta el día de hoy. En 1996 se firmó la paz tras una guerra de 36 años. Conocer lo que pasó en ella era lo que seguía en un camino que no sería fácil. Monseñor Juan José Gerardi inició el proyecto de recuperación de la memoria histórica para recabar los testimonios de los miles de sobrevivientes, para contar las masacres perpetradas durante la guerra interna. El 24 de abril de 1998 se presentó el informe. Las consecuencias, el asesinato del Monseñor el 26 de abril de ese mismo año, pero que no impidió que saliera a luz el horror de una de las guerras civiles más cruentas en América Latina. De igual forma fueron registradas en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en 1999. Corría el año de 1982. Una clara represión se vivía en las calles en contra de aquellos que eran considerados opositores al gobierno. Líderes estudiantiles, sindicales y catedráticos desaparecían, eran asesinados y torturados. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado y no asesinado. Así es que el 23 de marzo de ese año, el general Efraín Ríos Montt llegó al poder en un golpe de estado al general Romeo Lucas García. 16 meses después, el 8 de agosto de 1983, sería derrocado de igual forma. Sin embargo, durante los 16 meses de gobierno, se calculan que fueron asesinadas casi 70,000 personas, de las más de 200,000 asesinadas y 40,000 desaparecidos de la época. El gobierno de facto instauró una política sanguinaria, de tierra arrasada, según datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. El parcelamiento de las 2 R's fue eliminado de la cartografía del país junto con sus habitantes el 7 de diciembre de 1982. Este año se cumplen 30 años de aquella masacre. Hoy, junto a algunos de los familiares, viajamos al lugar donde un día vivieron. Dejamos atrás al municipio de Las Cruces para adentrarnos 12 kilómetros en terracería dentro de un paisaje desolador de extensas caballerías de ganado que se alejan de lo que fue hace más de 30 años. En los años 70, distintas familias del oriente y costa sur de Guatemala migraron a Petén en búsqueda de tierras para trabajar y vivir. Federico Aquino Ruano, junto a su primo hermano, recibieron en 1979 de la Agencia Gubernamental Fomento y Desarrollo de Petén FIDEP 100 caballerías. Le pusieron el nombre de las 2 R's, iniciales de sus apellidos Ruano y Reyes. El selvático parcelamiento creció para el año de 1982 de 300 a 350 habitantes. Tenía una escuela, una iglesia católica y evangélica,
3 pequeños comercios funcionaban y para abastecer de productos al parcelamiento se viajaba una vez a la semana a Las Cruces, donde los hombres trabajaban y cada fin de semana retornaban a las 2 R's. Era una comunidad muy bien ordenada, una comunidad con buenos horizontes, una comunidad con una gran visión de progreso, una comunidad unida que creo que no habrá otra en todo el Petén. Era tranquilo, sí. Fértil, aquí se daba lo que uno sembrara, aquí cosechábamos piña, cosechábamos yuca. Esta es la área central cuando se empezó a fundar las 2 R's. Ahí donde enseñan donde están estas casas, ahí vivió el fundador de las 2 R's, que fue Tinado Lico Aquino Ruano. Al que recuerdan como un hombre humilde y el corazón de las R's, cavó un pozo de agua en su terreno, el cual abastecía a toda la comunidad. Que se hizo cuando nomás entró el fundador del parcelamiento, mandó a hacer ese pozo que lo hicimos entre todos los que ya vivíamos aquí en el parcelamiento, ese pozo que está ahí. Juan Arévalo, también fundador, abrió otro pozo a finales del 70 y que para 1982 tenía 12 metros de profundidad sin haber hallado agua. En este viaje para conocer cómo es hoy lo que fue un día, el parcelamiento de las 2 R's, los familiares caminan y reconstruyen sin necesidad de recordar cómo era este lugar. Cada uno de ellos tiene presente el pasado, caminan y se detienen, observan y guardan ese silencio del que no podemos interrumpir. Con el paso del tiempo han recobrado las fuerzas para regresar cada año y esta vez para contar parte de su historia, que durante muchos años habían narrado con miedo. Aquí en esta área, por aquí, así para allá, estaba la iglesia católica. Y mis hijos estaban chiquitos de 7 y 9 años y ellos en todos estos, aquí corrían en sus caballos ellos jugando, aquí jugaban ellos pelota. En aquella época Las Cruces era blanco de ataques entre el ejército y la guerrilla. A inicios de 1982, miembros de las FARC llegaron a Las Cruces a comprar alimentos y a realizar un mitin. Enfrentamientos pasados y estos hechos ocasionaron que se estableciera un destacamento militar en la zona. El teniente militar Carlos Antonio Carías, destacado en el área, organizó la patrulla de autodefensa civil, institucionalizado un año antes en todo el país para realizar turnos entre los pobladores de una forma voluntaria, pero obligatoria. La tranquilidad que reinaba en las 2 R's pronto se vería desmembrada y opacada por una terrible incursión. El teniente Carías demandó que las 2 R's se unieran al servicio para realizar turnos en Las Cruces. Sin oponerse, los campesinos estarían de acuerdo si solo se realizaba el patrullaje en su parcelamiento, ya que de lo contrario descuidarían a sus familias. Esta actitud fue tomada por el ejército como subversivos, catalogando a las 2 R's área roja, lo que significaba que la comunidad entera pertenecían a la guerrilla o simpatizaban con los rebeldes. El destino de las 2 R's estaba marcado. Los costales en los que sacaban sus cosechas para venderlas se perdían, por lo que Federico Aquino Ruano decidió entonces colocar sus iniciales en los costales para identificarlos. Don Federico Aquino Ruano tenía sus 3 letras, sus iniciales en los costales donde él sacaba su producto. Él se llamaba Federico Aquino Ruano y prácticamente Federico es la F, Aquino y R. Las 3 letras unidas se lee FAR. Las iniciales de Federico Aquino Ruano, FAR, eran las mismas de las Fuerzas Armadas Rebeldes. El 10 de octubre de 1982, en una emboscada que las FARC perpetraron contra una patrulla del ejército, dejó 22 soldados muertos y 21 fusiles robados, elevando la alerta a los militares en la zona. La conclusión del ejército fue que en las 2 R's había guerrilleros y que los fusiles estaban en sus manos. Tras una cuidadosa planificación que demandaba la participación del alto mando del ejército, se procedió a solicitar la movilización por la vía aérea de 18 instructores de la Escuela Caibil, destacados en distintos puntos del país a la zona militar número 23, a los cuales se sumaron otros 40 caibiles. La misión era recuperar los fusiles robados por las FARC y neutralizar o eliminar a los supuestos guerrilleros de las 2 R's.
era eso, ¿no? A lo que ellos llegaron al Petén para recuperar estos 21 fusiles, ¿verdad? Y que el parcelamiento de las 2 R's pues era una área roja y donde estaban estas armas. Si alguna cosa me duele cuando oigo que dice alguna gente por guerrilleros, es que ellos eran guerrilleros y por eso murieron, porque aquí no había guerrilleros, no había, nunca los conocimos nosotros. Dos excaiviles que participaron en la incursión, Fabio Pinzón Jerez y César Franco Ibáñez, actualmente testigos protegidos que se encuentran en México, narraron la masacre. La patrulla élite estaba enterada de que se tenía que recuperar los fusiles, que las 2 R's era área roja y que guerrilleros los podrían estar esperando, por lo que debían ir preparados. Recibieron indicaciones de ir vestidos como guerrilleros, con una identificación de pañuelo rojo en el brazo izquierdo. Así ingresaron al parcelamiento y hacer pensar a la población que sería la guerrilla. Durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt, la ofensiva militar contra insurgente se intensificó en todo el país. Esto tras desarticular las bases urbanas de la guerrilla en la capital durante el gobierno de Romeo Lucas García. No obstante, aún persisten en la ciudad los secuestros, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de activistas. Vamos a una pausa y vamos a continuar con la segunda parte de este A Fondo sobre la realidad de lo ocurrido en las 2 R's.